El insecto más antiguo conocido que se asemeja a las especies de coleópteros actuales, data del período pérmico inferior hace 270 millones de años, a pesar de que tienen antenas de 13 segmentos. Élitros de venación más desarrollada y surcos longitudinales más irregulares, y un abdomen ovopositor que se extiende más allá del ápice de los élitros. El verdadero escarabajo antiguo, es decir, que tiene características que incluyen antenas de 11 segmentos, nervadura longitud periódica sobre los élitros y genitales internos, surgió a finales del Pérmico, durante la mayor extinción masiva de la historia. Llamada el evento de extinción del Pérmico el Triásico, donde el 30% de todas las especies de insectos se extinguió, sin embargo, es la única extinción masiva de insectos en la historia de la Tierra hasta la actualidad. Debido a la extinción del Pérmico el Triásico, quedan pocos registros fósiles de los insectos, incluyendo los escarabajos del Triásico inferior hace 220 millones de años. Alrededor de este tiempo, durante el Triásico tardío, las especies Mycetophagous o comedores de hongos, por ejemplo el Cupedidae, aparecen en el registro fósil. En las etapas de los representantes del Triásico superior, los Algophagous, o especies que se alimentan de algas, por ejemplo Triaplidae y Hydrophilidae, comienzan a aparecer, así como los escarabajos depredadores acuáticos. Además aparecen los primeros gorgojos primitivos, por ejemplo Brionidae, así como los primeros representantes de los staphylinidos, por ejemplo Staphylinidae, que no muestran diferencia marcada en el físico en comparación con especies recientes. Durante el Jurásico, hace 210 a 1,45 de 000 años, hubo un aumento dramático en la diversidad conocida del nivel familiar Coleoptera. Esto incluye el desarrollo y crecimiento de las especies de carnívoros y herbívoros. Se cree que las especies de la superfamilia Chrysomeloidea se haya desarrollado en la misma época, que incluyen una amplia variedad de plantas huésped, que van desde las cícadas y coníferas a las angiospermas. Cerca del Jurásico superior, la parte de la Cupedidae disminuyó, sin embargo, al mismo tiempo, la diversidad de los herbívoros o especies fitófagas aumentó. La mayor parte de las últimas especies de coleópteros fitófagos se alimenta de las plantas con flores o angiospermas. Se cree que el aumento de la diversidad de las angiospermas también influyó en la diversidad de las especies de fitófagos, que se duplicó durante el Jurásico medio. Sin embargo, recientemente se han planteado dudas, ya que el aumento del número de familias de escarabajos durante el Cretácico no se correlaciona con el aumento del número de especies de angiospermas. También en la misma época, numerosos gorgojos primitivos, por ejemplo Curculionoidea y otros escarabajos, por ejemplo el Ateroide, aparecieron. Asimismo, los primeros escarabajos de la joya, por ejemplo Buprestidae, están presentes, aunque eran más bien raros hasta el Cretácico. Durante el Cretácico, la diversidad de los Cupedidae y Archostemata disminuyó considerablemente. Los escarabajos depredadores Carabidae y escarabajos Rogue STAPHYL y NIDAE comenzaron a distribuirse en diferentes patrones, mientras que el Carabidae ocurrió predominantemente en las regiones cálidas. El Staphylinidae prefirió el clima templado. Del mismo modo, las especies depredadoras de Cleroidea y Cucujoidea cazaban a sus presas bajo la corteza de los árboles, junto con los escarabajos de la joya. La diversidad de escarabajos de la joya se incrementó rápidamente durante el Cretácico, como lo fueron los principales consumidores de madera, mientras que los escarabajos de cuernos largos CRAMBYCIDA eran más bien raros y su diversidad se incrementó solo hacia el final del Cretácico superior. Los primeros escarabajos coprófagos se registraron en el Cretácico superior y se cree que vivieron en los excrementos de dinosaurios herbívoros. No obstante, todavía existe debate sobre si los escarabajos siempre estuvieron atados a los mamíferos durante su desarrollo. El tiempo entre el Paleógeno y Neógeno dio lugar a los escarabajos actuales. Durante este tiempo, los continentes comenzaron a situarse a donde los vemos hoy. Y alrededor de hace 5 millones de años se formó el puente terrestre entre América del Sur y América del Norte. Y es entonces cuando se inició el intercambio de fauna entre Asia y América del Norte. A pesar de que muchos géneros y especies ya existían durante el Mioceno, su distribución difería considerablemente de la actual. Los escarabajos peloteros o acatangas en la región andina son aquellos coleópteros que alimentan a sus larvas con estiércol excrementos. A ese fin, los escarabajos peloteros desgajan porciones del estiércol y, con sus patas delanteras en forma de paleta dentada, las apelotonan dándoles forma esferoide antes de transportarlas a cierta distancia hasta el sitio donde han excavado una galería subterránea para enterrarlas. A veces la galería se forma debajo de la masa mayor de estiércol y no existe transporte, y a veces, cuando este transporte existe, un segundo individuo es admitido a colaborar en el rodamiento de la bola. La forma esférica o de pelota que se brinda a la masa desgajada facilita dicho transporte, por cuanto opera en ello el principio de la acción mínima, posteriormente amasando bien una o varias bolas enterradas, con lo que se homogeneiza todo el material llevado a la galería,
Forman allí una hogaza o bola grande con todas esas porciones, a la que después dividen, esculpiendo con los fragmentos peras cuboides de base más ancha y forma poco proclive a rodar. Cerca del extremo más agudo punta, la hembra introduce uno de sus huevos. Luego Ocluye tapa el agujero de la pera a través del cual penetró su ovipositor, deponiendo el huevo, y ella, bien sola o bien con un colaborador, pule cuidadosamente todo el exterior de la pera, formándole una capa externa comprimida y casi lustrosa. Interiormente las peras se calientan unos grados con la fermentación del estiércol, aunque la superficie de este se endurece y se seca, proceso que se acelera por el prolijo pulimento proporcionado a cada pera. Y así cada larva dispone del interior húmedo de su pera o pelota para comer y desarrollarse. En algunas especies, la hembra permanece puliendo las peras hasta casi la emersión de las larvas, eliminando así los mohos que podrían frustrar el proceso. Finalmente, la hembra emerge y por lo común muere, en tanto, terminada la etapa en la galería subterránea. Cada larva saldrá de su pera a excavar y alimentarse de raíces para, finalmente, terminar su metamorfosis completa, emergiendo a la superficie como adulto para repetir el ciclo reproductivo. La descripción clásica aquí resumida es la de Jean Henry Fabre en la serie y de sus Souvenirs entomologiques. En el mundo existen aproximadamente 1,5 millones de escarabajos, aunque hasta la fecha los científicos solo han descrito aproximadamente 400.000, el 25% del total. Una de las especies que más interés despiertan es el conocido escarabajo rinoceronte, que también recibe el nombre de escarabajo toro. Es muy fácil de identificar porque tiene un cuerno en la cabeza. Los primeros registros de observación del escarabajo rinoceronte datan de fines del siglo XVIII. Los machos son bastante diferentes de las hembras, incluso a simple vista. En los machos, el cuerno, científicamente llamado cuerno clipeal, es más grande que en las hembras. También la curvatura de su cuerpo es más pronunciada y sobresalen en ella unas protuberancias muy marcadas. El escarabajo rinoceronte se adapta a todos los ecosistemas, aunque sobrevive mejor en ambientes húmedos. Es uno de los animales más fuertes del mundo en proporción a su tamaño, capaz de cargar 850 veces su propio peso, pese a su aspecto temerario. El escarabajo rinoceronte es inofensivo, impresiona a primera vista, pero no daña a nada ni a nadie. Su vida como escarabajo es muy corta y curiosa, dispone de unos pocos días en los que su gran preocupación de aparearse y procrear. Durante la época de reproducción, los machos compiten entre sí por el derecho a copular con la hembra. Los cuernos son sus armas para imponerse. Pueden tomar a su contrincante en sus pinzas, levantarlo en el aire y lanzarlo lejos. El ganador se aparea con varias hembras durante el mismo periodo. La hembra pone los huevos en un área cerrada y oscura, cerca de materia vegetal descompuesta. El escarabajo rinoceronte sufre una metamorfosis completa. Pasa por etapas de huevo, larva y pupa para convertirse en adulto. Todo el proceso evolutivo puede llevar más de un año. En estado larvario se alimenta de restos de madera en descomposición. En estado adulto casi no necesita alimentarse, ya que sobrevive con los alimentos ingeridos en la etapa larvaria. Cuando necesita hacerlo, come frutos, horas y raíces. Cabe señalar que el escarabajo almacena los nutrientes para poder estar meses sin comer. Por las características de la alimentación de las larvas, el escarabajo rinoceronte vive en los espacios en los que hay madera, hojas y tallos que se descomponen. También prolifera en tierras cultivadas. Puede transformarse en una plaga de los cultivos. Sus larvas se comen las raíces del trigo y del maíz, dañándolos gravemente cuando la población de larvas se sale de control.